Representa. Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Como siempre, un gusto poder estar en contacto con ustedes y, por supuesto, estar en sintonía, que es lo más importante. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Carla Sons y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción, Pedro Urruchurtu. Recuerden además que pueden sintonizar toda nuestra programación a través de las múltiples plataformas que les ofrecemos: en Periscope, en Twitter, @RCR750, también en YouTube, RCR750, y por supuesto en nuestra página web, www.rcr50.com. Allí podrán acceder a toda nuestra programación en vivo y en diferido si no pudieron ver nuestros programas en vivo. Así que, como saben, siempre nos encanta estar en contacto con ustedes y pues los invitamos a que nos sintonicen en todas nuestras redes. Y también recuerden que este programa, entre otros, llega gracias a Habibis Cakes, todo lo que necesitan ustedes para sus postres. Todos queremos un postre ideal, no solamente en sabor y presentación, sino también en precio. A veces pensamos que es mucho pedir, pero eso se acabó con Habibis Cakes, porque ellos les ofrecen los postres que ustedes quieran. No solamente la pavlova con arequipe, chantilly y fresas, brownies con full chocolate, torta tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono, todo lo que les pidan, y además en múltiples presentaciones: individual, mini, familiar, extrafamiliar, así como cualquiera que le pidan. Ellos están completamente a su disposición para escuchar sus pedidos y hacerlos realidad. Pero además también ellos están preparados para hacer sus fiestas únicas, no solamente con tortas para ocasiones especiales como cumpleaños, bautizos, matrimonios o graduación, y también les pueden organizar su mesa de postre. Así que ya saben, Habibis Cakes, pueden seguirlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí pueden hacer sus pedidos, ellos se encargan de llevarlos hasta la puerta de su casa, porque más que un postre, son un bocado de amor. Con Habibis Cakes, @HabibisPisoCakes. Y bien, amigos, hoy tenemos un programa, la verdad, muy interesante. Vamos a hablar también de cosas, no tanta coyuntura, no tanta realidad política de América Latina. Vamos a hablar también de cosas buenas, de iniciativas y, por supuesto, de lo que significa apostarle siempre a la libertad. Sin embargo, antes de entrar en esa materia y de recibir a mis primeros invitados, que además son amigos de la casa, yo me atrevo a decir que ellos tienen casi una sección permanente en este programa, porque nos encanta hablar con ellos. Siempre y siempre, además es muy interesante y divertido y importante hablar con ellos. Quiero hablarles también de lo que fue hoy el discurso de María Corina Machado frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo rescato porque creo que es un discurso que fue incómodo. De hecho, si ven la reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad, perdón, del Consejo de Derechos Humanos, se darán cuenta que estaba bastante incómodo con el discurso. Prácticamente pidió respeto y dignidad a las delegaciones, cuando todos sabemos que ese Consejo de Derechos Humanos, en su mayoría, quienes están allí son violadores de derechos humanos. Y precisamente lo que hizo María Corina fue ciertamente exigir respeto y dignidad, pero no hacia esos dictadores y esos criminales, sino hacia el pueblo venezolano. En esos 90 segundos, que como digo yo, han sido probablemente los 90 segundos mejores aprovechados en un momento tan importante, porque además decirles todo eso en su cara a estos tiranos, creo que es tremendamente revelador y una gran oportunidad, que por supuesto le agradecemos a UN Watch por haberlo permitido. Y esto hay que resaltarlo, porque escuchamos siempre en estas reuniones, en estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de la ONU, siempre pues la preocupación desde el lenguaje diplomático, siempre la preocupación desde el tomar nota, siempre la preocupación de, bueno, sí, nos preocupa, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar voces tan firmes y contundentes que, lejos de hablar en el lenguaje diplomático, sencillamente dicen las cosas como son y de frente. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar, porque lo que no puede seguir pasando es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU siga siendo un club de dictadores y tiranos y criminales. Y lo que sí tiene que ocurrir es que ese consejo empiece a escuchar a las víctimas y empiece a hablar por las víctimas, no por los victimarios. Así que yo creo que esa es una gran reflexión, y yo creo que ciertamente lo doy fue una gran oportunidad, y Venezuela tuvo una voz muy firme allí y nos enorgullece muchísimo. Y de hecho, las reacciones posteriores de las delegaciones y por supuesto de la autoridad del Consejo dicen que hicimos lo correcto en el Consejo de Derechos Humanos. Y bien, ahora sí, le doy la bienvenida a mis invitados: Juan Pablo,
Chamón, Jorge Velarde, como siempre, un gusto recibirlos en Aquí se habla libertad. Grandes amigos, además de Libera Bolivia, como saben, un centro de pensamiento que eh, incluso presentamos aquí hace ya algún tiempo y hemos hablado de él y bueno, han hecho muchísimas cosas. Juan Pablo, director ejecutivo de Libera Bolivia, Jorge, director académico. Bienvenidos muchachos, gracias por acompañarnos y un gran saludo hasta Bolivia. Gracias, Pedro. Es un gusto estar contigo y realmente estar en estos espacios donde hay que hablar, ¿no? De lo que las cosas pasan, de lo que realmente se da y personalmente muy admirado por lo que acababas de comentar. Este discurso de María Corina ha sido un acto de valor que creo que es el camino por el que hay que seguir. Gracias, Pedro, de nuevo por la invitación y me sumo a las palabras de Juan Pablo. No sabes la admiración que tenemos por el trabajo que hace María Corina y ustedes todos en Vente, ¿no? Gracias muchachos. Como ya les decía, esta es su casa. Ustedes tienen ya una sección fija aquí. pero hoy, fíjense, hoy no vamos a hablar, o quizás no en esta parte, quizás luego les puedo hacer una pregunta un poco más capciosa hacia lo político, pero hoy yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar hoy de Libera Bolivia y quiero hablar pues, de lo que han venido haciendo y sobre todo de una iniciativa que presentaron ayer en su primera aparición pública de cara a un gran proyecto que están preparando que se llama Sabemos Vender Bien. Muy interesante esto, es una apuesta audaz, no solamente por el contexto en el que lo están haciendo, sino porque sin duda alguna viene a sacudir un poco parte de esa cultura anti-libre mercado y anticomercio que existe en nuestra región y por el contrario ustedes pretenden mostrar que sí es posible hablar de libertad incluso en nuestros países tan maltratados y que tanto han sufrido. Cuéntanos un poco de Sabemos Vender Bien a quienes nos escuchan, porque de verdad que es un concepto muy interesante. Tuve la oportunidad de estar allí y además ver el video, el tráiler de lo que va a ser el documental y la verdad es que es una apuesta tremendamente interesante y los felicito por eso. Pero cuéntanos sobre esta iniciativa. Gracias, Pedro. Como dices, nuestro objetivo es presentar un poco a los mismos bolivianos, pero también a la región, porque en eso creo que lo comentamos alguna vez, ¿no? O sea, compartimos esa visión de que nuestros pueblos son muy liberales, quizás sin saberlo, ¿no? Y el ejemplo que queremos mostrar justamente es eso, ¿no? La ciudad del Alto, que es la ciudad que está al lado de La Paz. Hace 35 años atrás era la zona marginal de La Paz, vendría a ser una especie de la villa de la ciudad de La Paz. Y justo el presidente que inició las reformas, ¿no? Mal llamadas neoliberales, ¿no? En 1985, Víctor Paz Estenssoro, fundó la misma ciudad el mismo año, 1985, se lanza el paquete de medidas, ¿no? de la nueva política económica, como se la llamó en Bolivia, y se fundó la Ciudad del Alto. Y 35 años después, la Ciudad del Alto se ha convertido en una ciudad enorme, súper dinámica, que gira en torno a este tipo de ferias que presentábamos ayer. Porque lo que nos interesaba para el público extranjero es mostrar que cuando decimos una feria en una calle, no es una feria con 20 tienditas alrededor de una plaza, son cientos de metros, son kilómetros cuadrados alrededor y la ciudad ya se ha estructurado para que jueves y domingo el tráfico fluye por otros lados, porque la feria de la 16 de julio, que es una de cientos de ferias que hay en la ciudad, se pueda desarrollar bien y son miles de comerciantes. Entonces, nuestro interés de darle un formato audiovisual es justamente decir, mostrar algo que para los bolivianos, los paseños, quizás hasta está naturalizado, ¿no? ¿Cómo llegan a esto, ¿no? O sea, ¿cuál fue el proceso de la reflexión y cómo fue ese momento en el que ustedes dijeron, miren, aquí hay una oportunidad de mostrar algo que como dices tú, probablemente muchos lo asumen ya como normal, pero que es algo que vale la pena resaltar, es decir, es algo que vale la pena analizar en profundidad. ¿Cómo llegan a esta idea y por qué escogen el Alto? O sea, ¿por qué llegan a la conclusión de que era el Alto el lugar para hacer esto y por qué reflejar esto en este momento, además? La izquierda domina las lecturas de la realidad, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que dentro de estos fenómenos hay cosas que son muy obvias, por decirlo de alguna manera, pero que no tenían una investigación detrás.
Te voy a dar un ejemplo que te vas a dar cuenta, Pedro, muy claramente de lo que hace el libre mercado. ¿Qué pasa cuando alguien agarra y dice, y está en una conversación sobre la Feria 16 de julio, y dice, en la Feria 16 de julio encuentras todo? Ah, bueno, hay una lógica económica detrás para que puedas encontrar todo. Hay un trabajo, hay muchas cosas que se hacen. No es simplemente una cuestión de magia, o no es porque en ese lugar se dieron las cosas y ya, sino porque hay un mercado libre, hay un comercio que se da y que permite que estas cosas sucedan. Pero eso necesitaba investigación, necesitaba un background teórico que permita que nosotros podamos contar lo que sucedía. Hemos tenido que entrar a la feria, hemos tenido que conocerla, hemos tenido, lógicamente, que conversar, pasear, entender cuáles son las dinámicas que se manejan y demás. ¿Por qué es un lugar tan seguro? Mucha gente se preguntará, ¿no? Donde se mueven millones de dólares cada jueves y domingo. ¿Por qué los dueños de comercios dentro de la feria ya se están construyendo casas de $1 millón? Acá la prensa y mucha gente dice, son casas de $1 millón. No, señores, son mansiones. Solamente que ustedes con su prejuicio no están notando lo que ellos logran hacer. Y ahí tenemos mucho por decir y mucho por contar todavía. Porque como dice Juan Pablo, o sea, algo que queremos romper para los bolivianos, pero también en las regiones, esa idea del prejuicio, ¿no? Esto, para resumirte y mostrarte lo que dice, ¿no? O sea, en los libros que tratan de explicar este fenómeno del Alto, como es una ciudad predominantemente aymara, ¿no? O sea, la población debe estar alrededor del 95% que son aymaras, ¿no? Entonces, muchos de ellos migrantes, porque eso era la ciudad de La Paz, o sea, el Alto es la parte que absorbía la migración del campo del altiplano. Entonces, no se desprenden de esos prejuicios y describen, ¿no?, un mercado inmenso como una resistencia cultural al capitalismo. Cuando es un mercado, justamente, y tienes las cosas más modernas, primero llegan allá. Porque como vos sabes, nosotros somos un país mediterráneo. Nosotros nos gusta incluso ver, el Alto es como el puerto seco de La Paz. Pero eso implica que la capacidad creativa de esta gente para ver las oportunidades de negocio y que sea rentable subir a 4.000 metros sobre el nivel del mar productos a precios competitivos, no es como dice Juan Pablo casual, sino es creatividad humana. Y una genialidad logística de aquellas. Imagínense que ese producto que ha salido de China tiene que subir 4.000 metros, o sea, viajar todo el mundo y subir 4.000 metros. Y sigue siendo competitivo. Muy interesante esto que plantean, sobre todo porque, bueno, como dicen ustedes, desmonta prejuicios. Y no solamente los prejuicios de la sociedad, sino incluso los prejuicios teóricos, ¿no? Muchas de las cosas le dicen, no, bueno, eso es imposible porque el libro, según tal teoría, no es posible y tal. Y la verdad es que las dinámicas humanas son tan impresionantes que a veces, bueno, hay que meterse en ellas y para poder entenderlas, porque a veces ni siquiera se pueden explicar por sí solas. De los testimonios que han recogido en este proceso, de esta experiencia de visitar, de conocer, de hablar con la gente, ¿tienen alguno en particular que les haya marcado o algunos que nos quieran contar que a ustedes les haya hecho un clic particular a la hora de entender este fenómeno? Es decir, algún testimonio que ustedes digan, esta persona es liberal, no lo sabe, o esta persona ha sido toda su vida liberal y nadie se lo ha dicho. ¿Lo han encontrado? ¿Qué testimonio nos pueden contar de esta experiencia tan interesante? Cuando estábamos empezando a armar el proyecto y viendo cómo podíamos hacer para filmar y acercarnos, porque es parte también de un proceso, ¿no? Aprender a dialogar, a que se entienda la idea y que se comprenda por qué se quiere entrar a mostrar este fenómeno, ¿no? Es entendible que en muchos casos existan ciertos prejuicios de varios lados que te digan, no puedes entrar, o mejor no hagamos nada y que no se entienda, no sé. Dentro del teaser hay una escena que es imponente, es una casa que tiene la cara de Iron Man al medio. Esa casa, más o menos, esa mansión, ha costado más o menos construirla $2,5 millones. No es una cosa así nomás. Nosotros teníamos muchas intenciones de hablar con la dueña y estábamos intentando de distintas maneras llegar a ella, porque
lastimosamente por muchas cosas que habían sucedido al momento de lanzar o de inaugurar su casa, habían sufrido ataques, intimidación y distintas cosas Más por envidia, ¿no? O sea, era como, porque construiste un edificio así, entonces la gente envidiosa así, ay, qué feo, ¿cómo vas a poner de Iron Man? Hasta qué gringo, qué poco nacional. Entonces fuimos a buscarla y bueno, después de hacer varios intentos de llamar, tomamos la decisión de ir en persona, ¿no? Ellos tienen una oficina porque en una de las partes de la casa alquilan el espacio para fiestas, es parte de cómo tienen todo un modelo de negocios para recuperar la inversión. No es solamente la mansión, sino tienen varias cosas. Y la verdad es que no nos querían abrir, no querían hacer mucho con nosotros y agarramos y adelante de ese edificio que es increíble, alquilan un espacio o ya nos dimos cuenta que no lo alquilan, donde venden pollos. Cuando vimos y le preguntamos a la que vende pollos, que estaba trabajando ahí, cortando el pollo y haciendo todo, ¿cómo podemos hacer para contactar con la dueña? Nos dice, se queda en silencio y nos dice, no sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitan? Y nos fijamos en el número de la tienda que vende pollos y el número para alquilar el salón de fiestas del edificio y era el mismo. O sea, la misma persona que tiene muchísima plata, que había podido hacer semejante inversión, estaba trabajando, Sigue trabajando en eso, ¿no? O sea, y eso es lo fascinante de esto, o sea, porque es parte de lo que queremos investigar, ¿no? Tienen un modelo de negocios donde de poquito a poquito van ahorrando a tal cantidad que, como dice Juan Pablo, pueden construir un edificio que se va a pagar solo con estos alquileres del salón de eventos, etcétera, ¿no? Y así un montón de historias de cómo para ellos el trabajo es un valor realmente, ¿no? Levantarse temprano, atender bien al cliente. Yo brevemente te cuento una cosa que nos dijeron, ¿no? O sea, si estoy comiendo y llega un cliente, no importa cómo frío, pero tengo que atender al cliente. Entonces, tienen una ética de trabajo fabulosa. Sí, y es un entendimiento de lo que es la ética del servicio, ¿no? Al final de cuentas, sí, porque además saben que están compitiendo entre ellos y obviamente si yo no lo hago bien, otro lo va a hacer por mí y por lo tanto ese cliente lo voy a perder yo. O sea, ellos entienden perfectamente las dinámicas de la competencia, del esfuerzo. Es muy interesante lo que nos cuentan. ¿Tuvieron alguna reacción negativa en este proceso? Es decir, ¿se encontraron con algo difícil o más bien notaron que la gente estaba totalmente dispuesta a tocar estos temas, a hablar de esto, a mostrar su realidad, cómo lo hacen, o encontraron una aprehensión de alguna persona o de alguien sobre esta cuestión? El comercio pacifica. Hemos filmado en un momento muy difícil hablando en un contexto político. Hemos filmado en un momento en el que gran parte de la ciudad del Alto se había levantado en defensa por Evo Morales, ¿no? Pero y donde también el discurso del gobierno de Evo Morales había generado una división entre el Alto y La Paz. Y la idea era atacar eso, ¿no? La idea era generar una lucha, como siempre están buscando ellos, generar un enfrentamiento, pero la verdad es que vos vas a este espacio y no te van a recibir mal. Ellos entienden lo que se hace. Es decir, allí no se habla de política. No, lo importante es el negocio y está muy bien. Que además es como dice Juan Pablo, ¿no? Y tú entiendes, o sea, y ahí está nuestra apuesta en el documental, justamente mostrar que el comercio pacifica porque lo que te interesa es justamente crear un puente, un lazo, ¿no? Que la política lo que busca es romper justamente, ¿no? O sea, tú decías lo del servicio, que para nosotros es súper importante, ¿no? O sea, queremos mostrar a la región también que el que entiende cómo es la economía de mercado, lo que está buscando es servir al otro, hacer algo que el otro necesita, que yo puedo hacer porque me gusta. Ponías el ejemplo de los pastelitos Habibi, por ejemplo, ¿no? O sea,
A mí me gusta hacer pasteles, bueno, voy a vender porque alguien tiene el antojo. Eso es pues economía de mercado, no lo que nos vende la izquierda de, ¿no? A dividir justamente, sino más bien es tender puentes, ¿no? Fidelizar al cliente para que vuelvas. Poníamos para, ustedes saben, pero para los de afuera, no, la idea de la yapa, ¿no? Es, si me compras te voy a dar un extra, ¿no? Como para que vuelvas, para que te sientas, ¿no? Querido, ¿no? O sea, y es tan común aquí que las caseritas se aprenden tu nombre, te cuentan, te chismean, te hablan. Entonces, es natural, pues, volver. Y yo en mi casera en la universidad, de cuando era estudiante y docente, siempre voy a la misma. Hace 20 años le compro a la misma señora, porque ha sabido fidelizarme. Todo eso queremos contar, que es Eso, muy natural. además, podemos decir que esos son los primeros programas de fidelización que han existido antes que cualquier programa de puntos y cualquier cosa de esas, ¿no? Es el que se crea por medio del afecto y de la relación, digamos, de confianza, ¿no? Y cuán importante es esto que ustedes dicen, sobre todo, y lo preguntaba lo de si había alguna reacción negativa, porque por el contexto en el que graban esto, o sea, era una Bolivia convulsionada, una Bolivia dividida, una Bolivia con muchas preguntas, pero es increíble cómo esta dinámica pues hace que la gente aparte eso, que se olvide de eso por un momento, porque al final lo importante es el negocio. Y además ellos entienden perfectamente que independientemente de quién gobierne, el negocio tiene que funcionar y tiene que seguir. Y obviamente pues tienen que llevarlo adelante y es muy interesante. Ahora les pregunto, a nivel del documental y de lo que esperan hacer, digamos, ¿cómo esperan llevarlo a cabo? ¿Cuáles son sus planes ahora que ya lanzaron este video inicial, este teaser, este tráiler de lo que quieren hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos y qué aspiran a hacer? ¿Para cuándo? Cuéntanos un poco más de eso, lo que nos puedan contar, por supuesto. El cuándo no tenemos todavía una fecha así clara, límite, porque ahora con este material, un teaser justamente es mostrar, esta es nuestra idea y esta es la capacidad de realización que tenemos. Hemos trabajado con una productora boliviana de cine, Alma Films, ¿no? Que produce películas bolivianas o sea, hemos buscado, gracias al apoyo de Atlas Network, no hemos conseguido el financiamiento para pagar a los mejores profesionales en Bolivia. Hemos trabajado con un estudio de sonido, Cantus Producciones, porque lo que queríamos mostrar es, porque a veces eso falla, ¿no? Tú sabes, en el movimiento liberal, ¿no? Tengo una buena idea, pero contrato uno de dos pesos, ¿no? Y nuestra intención era más bien pagar a los mejores profesionales disponibles para mostrar la calidad. Entonces, con eso, nuestra intención es, personalmente, a mí me encantaría, entre comillas, ¿no? Enamorar a estos comerciantes justamente del Alto y que ellos nos ayuden a contar sus historias, ¿no? Porque sabemos que lo que queremos mostrar justamente es eso, ¿no? O sea, ustedes son personas admirables, de éxito, ayúdenos a contar sus propias historias. Entonces, nuestra intención es asociarnos con ellos. Esto creo que va a tender un puente para que se haga rápido, pero sobre todo para que se haga bien. Y vamos a llegar a armar una serie documental en la que vamos a poder explicar bien este fenómeno y además de eso acompañarlo de un trabajo de primera calidad. Porque nosotros lo que queremos hacer y lo que pretendemos es darle un plus, darle algo más a lo que es el trabajo de investigación acá en Bolivia y también empezar a pensar estas dinámicas, porque si no conectamos el discurso con la realidad, nos van a seguir ganando en el tema del discurso cuando la realidad es otra. Creo que tenemos mucho por hacer, creo que tenemos mucho por avanzar, pero que de que se van a venir grandes cosas, se van a venir grandes cosas en este aspecto. Excelente, muchachos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero yo no quiero dejar de preguntarles por la situación en Bolivia, porque yo sé que además ustedes siempre están obviamente pendientes de todo esto. En pocos minutos, ¿cómo están viendo la situación en Bolivia en este momento? Nuevo gobierno, recientes elecciones también. ¿Cómo están viendo esto y cuál es su lectura, sobre todo para la lucha en favor de la libertad, ¿no? Porque obviamente uno pudiera decir que en Bolivia hubo un retroceso importante. ¿Qué viene ahora en Bolivia? Sin lugar a dudas hubo un retroceso con la vuelta del partido de Evo Morales al poder. Pero al mismo tiempo creo que
se está notando la falta de capacidad de gestión en un momento en el que ellos ya no cuentan con los recursos suficientes, como contaban antes, y además de eso en un contexto muy complejo como es el de la pandemia. Ahí la gente ha plasmado con su voto todavía de una manera muy valiente, porque realmente hay un desencanto con el sistema político muy fuerte, y el partido de Evo Morales ha perdido muy claramente las últimas elecciones subnacionales. Ahora, lo que nos preocupa, y tal vez es la primera y por ahí la única vez que lo vamos a decir en público, es que todas estas cosas van a implicar un mayor autoritarismo del gobierno. Ellos no van a ceder el poder porque sí, el juego democrático no les gusta mucho. Ya lo perdieron una vez, no lo quieren volver a perder. Exactamente, se dan cuenta que si juegan demasiado a esto, les va a tocar perder, y no sé hasta qué margen ellos van a permitir esto. Yo añadiría a lo que dice Juan Pablo, ¿no? El peligro es que se dan cuenta que, o sea, han querido hacer las elecciones subnacionales muy cercanas a las nacionales, sabiendo porque saben, ¿no?, el desgaste que les iba a generar y saben del rechazo que había. Y se ha notado muy rápido que han perdido un apoyo en las principales ciudades, ¿no? O sea, eso, como dice Juan Pablo, no les va a gustar, no a Evo Morales, que sigue digitando todo detrás, por supuesto que no está contento. Entonces, estamos todavía esperando cuáles van a ser sus reacciones, que seguramente van a ser aumentar el grado de autoritarismo, ¿no? O sea, de persecución fiscal, qué sé. Excelente, bueno, gracias siempre por su lectura tan clara y directa de lo que está pasando, sobre todo muy honesta, ¿no? Muy sincera, sin demasiada fantasía, sino con un sentido de realidad que es tan importante en estos momentos. Chicos, gracias por acompañarnos como siempre. Esta es su casa, recuérdenlo. Muchísimo éxito con Sabemos Vender Bien por acá, pues todo el apoyo que les podamos dar. Antes de despedir, díganos las redes de Libera Bolivia para que la gente pueda ver el teaser, pueda ver el video y pueda entender de lo que hablamos acá y comprender la importancia de este proyecto. Sí, pueden encontrar el teaser en YouTube buscando Sabemos Vender Bien. También estamos en Instagram como @liberabolivia, en Twitter igual, @liberabolivia, y en Facebook nos encuentran como Libera Bolivia. De verdad que muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Esta es su casa y muchísimo éxito. Ya saben, vamos a estar muy pendientes del proyecto y por supuesto lo vamos a difundir y lo vamos a apoyar muchísimo porque es muy importante. Gracias, muchachos. Amigos, conversábamos con Juan Pablo Chamón y Jorge Velarde desde Bolivia, de Libera Bolivia, que nos comentaban sobre su iniciativa Sabemos Vender Bien. Ya saben, pueden buscarlo en sus redes para saber mucho más. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Es todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alerta que 1/3 de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
En la urbanización El Bosque de Valencia se registró este jueves una fuerte explosión que hasta el momento ha dejado muchos daños materiales. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo mantiene promociones para Semana Santa a pesar de la cepa brasileña. En internacionales, Italia, Noruega, Dinamarca, Austria e Islandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca debido a efectos adversos graves. Y en los deportes, los Rangers de Texas, organización integrante del béisbol de las Grandes Ligas, anunció ayer que permitirá el ingreso absoluto al estadio Globe Life Field. Luka Doncic logró un triple doble en la victoria de los Dallas Mavericks 115-104 ante los San Antonio Spurs, 11-34. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, de regreso en Aquí se habla libertad, y antes de continuar y presentar a mi siguiente invitado, recuerden que contamos, y este programa llega gracias a ustedes, gracias a Habibis Cakes. Todo lo que ustedes quieren en postres, todo lo que ustedes necesitan en postres, en sabor, presentación, en precio, lo pueden hacer con Habibis Cakes. Recuerden que además ya pensar en un dulce bueno, bonito y barato no es algo imposible. Con ellos lo pueden tener con sus diferentes especialidades, que además se las recomiendo: Pablo de arequipe, chantilly fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono, todo lo que ustedes quieran, y además en múltiples presentaciones, individual, mini, familiar, extrafamiliar, todo como ustedes siempre lo quisieron. Además, recuerden que con ellos pueden organizar sus pasteles para ocasiones especiales, bautizos, cumpleaños, matrimonio, graduación e incluso mesas de postres si así lo necesitan. Recuerden que aquí apostamos al emprendimiento venezolano, al emprendimiento honesto, y Habibis Cakes es una muestra de eso. Pueden seguirlos a través de Instagram como @HabibisPisoCakes, y allí pues podrán hacer sus pedidos, y ellos se encargan además de hacérselos llegar a la puerta de su casa, porque más que un postre, somos un bocado de amor con @HabibisPisoCakes. Y bien, amigos, presento a mi siguiente invitado, otro amigo de la casa, siempre un gusto conversar con él. Además, un gran amigo de la libertad y, por supuesto, amigo personal. Orlando Avendaño, periodista, coeditor en jefe del American, articulista, escritor, autor, en fin, un gran defensor de la libertad. Bienvenido, Orlando, como siempre, Pedro, a esta casa. Pedro, qué gusto volver, qué gusto y qué honor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nada, bienvenido. Esta siempre es tu casa, y mucho que conversar, muchas cosas pasando, Orlando. Sí, muchísimo. Bueno, me imagino que comentaron al respecto. Hoy vi la participación de María Corina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la verdad es que, wow, me quito el sombrero completamente por la postura firme y valiente de María Corina. Sí, bueno, decíamos que yo creo que fue un discurso histórico, igual que el de Diego Arre ayer. Yo creo que ambos
obviamente Diego, por supuesto, desde su experiencia en la ONU y su autoridad para hablarles de esa manera. Y bueno, María Corina, por supuesto, desde la lucidez política en un momento como este, donde nadie se esperaba que alguien pudiera decirle a esa gente que estaba ahí que eran unos criminales y unos tiranos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo tremendamente histórico e importante en un momento como este, tanto que al vicepresidente del Consejo le molestó que ella hablara en esos términos, porque obviamente no es el lenguaje diplomático y a veces bastante inútil que se utiliza en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, esa es la mejor muestra de que fue el discurso apropiado. Así es, así es. Orlando, quiero comenzar esta conversación contigo sobre un tema que me preocupa, que lo estoy viendo muchísimo. Tú además como coeditor en jefe de un medio nuevo que además vale la pena decir, hay que felicitar porque sé que han tenido un crecimiento importantísimo y además han tenido referencias importantísimas que los han citado y que ya los tienen como una referencia en cuanto a análisis, a información y eso es algo que hay que celebrar siempre porque todo espacio crítico y a favor de la libertad debe ser aplaudido. Pero tú como coeditor en jefe de un medio, y que además lo sabe perfectamente, porque entre otras cosas esto es lo que inició una iniciativa que ustedes han implementado desde hace algunas semanas, que es el Idiota de la Semana. Este tema de la corrección política, que la hemos llevado incluso a ver cosas como ya hoy están pidiendo, lo leí hace un rato, están pidiendo que Vaselina, la película, sea cancelada porque supuestamente promueve el acoso sexual. Cosas como esta lo estamos viendo, pero lo estamos viendo también con dibujos animados y con todo lo que ha sido un desdibujamiento de la historia, obviamente a favor de una narrativa tremendamente peligrosa, Orlando. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno en un momento tan complejo, además, para la humanidad, donde, bueno, la gente no sabe de dónde recurrir porque la gente se siente engañada por todos lados? Es aterrador. Es aterrador porque es una especie de cruzada revisionista, ¿no?, contra todo aquello que no se ajuste a los, no sé, a los paradigmas puristas, necios, completamente desproporcionados de ahora, de este fenómeno o estas tribus woke. Y es aterrador porque esa voluntad revisionista amenaza con acabar con absolutamente todo lo que hemos sido, todo lo que somos. Y eso no es lo peor. Lo peor es que, por un lado hay un ánimo totalitario, hay un espíritu perseguidor, un espíritu que busca acabar con cualquier gesto de libertad. Y por otro lado hay una actitud completamente sumisa, completamente cobarde. Entonces, por ejemplo, ayer que me llamó mucho la atención y me aterró también, el bajista de Mumford & Sons, una banda importante, se apartó de la banda, renunció a la banda porque admitió que le gustó un libro de Andy Ngo, que es un periodista americano, que había hecho un reportaje dentro de los grupos de Antifa, ¿no? Un reportaje bastante documentado donde él se infiltró en grupos de Antifa y sacó el libro En Masse, en el que, bueno, revela la voluntad de Antifa de acabar con Estados Unidos, acabar con la democracia. Entonces este bajista, por el simple hecho de endosar el libro, recibió una ola de ataques que lo llevó a tomar la decisión de apartarse de la banda. Y aquí el problema, por un lado, evidentemente son las hordas autoritarias, totalitarias, pero por otro lado está la actitud completamente sumisa del bajista y de la banda. O sea, yo no entiendo cómo la banda admite que su bajista renuncie porque simplemente unas hordas lo atacaron por apoyar un libro. O sea, es completamente distópico. Y ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Tal cual, y yo creo que sobre todo lo que tú dices, este tema de la cobardía, ¿no? Porque yo le digo cobardía, yo creo que es una enorme cobardía, más que una sumisión en el sentido de,
de no luchar. Es como una tendencia a asumir que eso que está pasando está bien y que poco importa, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente peligroso, sobre todo en un contexto en el que, por lo menos antes, se aplaudía que hubiera diferencias y se aplaudía que hubiera debate, porque yo creo que eso es lo que enriquece en tal caso a las sociedades, sobre todo sociedades que tienen una cultura tan rica, tan extensa, tan variada como la occidental. Ahora, cuando uno lo ve en términos concretos, cuando la gente prefiere callarse o incluso prefiere decir que no va a tomar postura sobre ninguna cosa porque es mejor eso que nada, eh, bueno, estamos en una situación de abandono terrible. Y yo decía hace un rato que yo lo que creo es que frente a esta absurda cultura de la cancelación, yo creo que lo que hay que hacer es subirle el volumen con mucha más fuerza a las cosas que quieren cancelar. Es decir, si aquí se quiere cancelar un dibujo animado, bueno, vamos a proyectar aún más el dibujo animado y vamos a explicar en tal caso lo que es el dibujo animado, pero eso de llegar a un punto como prácticamente borrarnos, ¿no? Y acabar con todo lo que nos ha formado, como decías tú, lo que nos ha hecho sociedad, es tremendamente peligroso y es un caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo, ¿no? Por supuesto, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esa debería ser la estrategia, de alguna forma, que asumamos nosotros, pero es que hay un problema. Las grandes compañías, las principales compañías del mundo también están completamente sometidas a este fenómeno woke. Entonces, sí, uno podría decir, bueno, quieren, no sé, cancelar Dumbo, entonces, bueno, vamos a darle todo el eco, vamos todos a ver Dumbo. El problema es que es Disney que lo desaparece de su propia plataforma. Entonces, no podemos darle eco a algo a lo que perdemos el acceso porque la empresa que es dueña del material, del contenido, lo desapareció. Entonces, bueno, lo estamos viendo en muchos espacios, ¿no? Cómo las propias empresas se están autocensurando, están mutilando su propio contenido. Ese es el problema. El problema es que hay una fusión entre las élites intelectuales y las élites económicas para ir como una especie de aplanadora, acabando con todo aquello que no le guste a un grupo de hordas que estoy seguro representa una minoría, pero tiene mucho eco porque tiene el apoyo bueno, todo el peso de las élites económicas e intelectuales Sí, por ejemplo, Estados Unidos. totalmente. Bueno, ni hablar de lo que pasó, bueno, comienzos de año con todo este tema de Twitter, las plataformas, en fin, ¿no? Esa reflexión alrededor de estas cosas que yo creo que es tan preocupante. Y además lo adicional es que a mí hasta me causa gracia cómo todos estos grupos que tú bien defines como minorías son todo lo contrario a lo que ellos dicen defender, es decir, o promover. Ellos terminan siendo los racistas, terminan siendo los misógenos, terminan siendo los autoritarios, terminan siendo todo, pero claro, al no haber una respuesta contundente del otro lado, pues estos terminan adueñándose de un relato que es muy peligroso. Y en ese sentido yo te quiero preguntar, y aquí esto puede ser una reflexión no solamente para los gobiernos, sobre todo los gobiernos hoy todavía favorables a la libertad, que están amenazados, por supuesto, pero también para el ciudadano de a pie o para las ONGs o para las organizaciones en general, las fundaciones, qué sé yo, o incluso para un medio, tú que estás al frente de uno. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces? ¿Qué debemos hacer, Orlando? Porque la verdad es que tú lo puedes decir mucho y uno, bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos una plataforma como el América, donde tú puedes escribir ciertas cosas sin ningún problema, pero no hay mucho más. Es decir, cuando uno analiza los espacios que existen para uno alzar la voz, no es que hay muchos. Y no sabemos cuánto pueda durar eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, exacto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer? Exacto, uno no sabe cuánto puede durar porque la verdad es que sí. Tenemos la plataforma, tenemos el espacio, hemos tenido un crecimiento monumental. La verdad es que, bueno, llegar en 4 meses a más de 700,000 visitas al medio es algo que nos llena bastante y nos impulsa bastante, ¿no? No, y bueno, y que personas como Willy Colón o Nikki Haley ya los tengan en su radar, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, claro, significa muchísimo. Pero es cierto, o sea, ¿hasta cuándo? Porque la verdad es que sí, hemos venido creciendo, estamos ahí, estamos haciendo ruido, pero el día de mañana Twitter o Facebook deciden desaparecernos, eliminaron la cuenta y se acabó. O sea, tienen esa capacidad, tienen la capacidad de desaparecer
a todo aquel que le resulte incómodo porque simplemente tienen una especie de monopolio de la presencia en redes sociales. Entonces, mira, yo creo que, a ver, todo esto es una especie de ticking bomb, esto eventualmente va a estallar, porque, a ver, estamos llegando a niveles absurdos. O sea, sacar a Gina Carano de The Mandalorian por el simple hecho de ser conservadora, yo creo que genera muchísima más rabia que apoyo. Y de hecho hay encuestas que lo dicen, ¿no? Que la gente está indignada es con Disney. Eventualmente, fenómenos como el de Trump, Bolsonaro, Vox o Farage o lo que sea son una consecuencia de esto. Y en la medida en que cada vez se vuelva más absurda esta persecución, los ciudadanos van a seguir optando por fenómenos como Trump, hasta que inevitablemente a esto se le ponga un parado. Entonces, mira, va a crecer la rabia, va a crecer la indignación y esto se va a ver representado de alguna manera y esto va a tener un punto de quiebre. Yo creo que el papel de nosotros debe ser seguir, bueno, obviamente darle eco, lo que hablábamos, darle eco a todo aquello que pretende ser cancelado, pero denunciar la cancelación y hacerle seguimiento completo a este intento de simplemente desaparecer todo aquello que no se ajusta a lo que ellos quieren. Denunciarlo y eso, seguirle el ritmo a esta locura. Totalmente. El otro día, Orlando, leía un artículo en Libertad Digital, que tú sabes que es uno de los medios por excelencia pues, liberales en España y en buena parte de Europa. Un artículo muy interesante a propósito de los 25 años de la victoria de Aznar con el PP, que obviamente, bueno, mayoría absoluta, en fin, esa victoria histórica de Aznar que marcó un periodo importantísimo en la política española. Y el artículo en general es muy bueno porque, bueno, aborda un problema que es el eterno problema de la nostalgia, ¿no? Es como, bueno, ¿cuándo volveremos a ese momento? Un momento que además difícilmente se repita, porque, bueno, en aquel momento eran dos partidos, hoy España está mucho más dividida desde el punto de vista de los partidos, obviamente, bueno, está Vox, está Podemos y además del bipartidismo tradicional. Pero lo interesante del artículo, más allá de esta aproximación desde la nostalgia, y cómo a veces la nostalgia nos puede hacer mucho daño, porque bueno, también nos pasa mucho cuando uno piensa mucho en Reagan, ¿no? O en Thatcher, y la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿será posible hoy llegar a algo como eso nuevamente? Uno lo puede ver algo difícil, ¿no? Pero bueno, uno apuesta a ciertas cosas. Pero más allá de eso, lo interesante en el argumento del artículo es que pareciera que este no es un momento para el centro político, es decir, inevitablemente son los extremos los que están de algún modo imponiéndose porque precisamente hay una pugna sobre no solamente el tema de la verdad, sino el mismo hecho de unos valores que el centro ya no es capaz de reunir ni ya no es capaz de atraer, sobre todo porque hay una clase media que es la que normalmente y políticamente en cuanto a las democracias y participación electoral es la que bueno, solía decidir con mucha más fuerza, hoy está absolutamente debilitada en gran medida por las políticas de la izquierda. Entonces, el centro está muy debilitado políticamente hablando y esto solo puede dar pie a pensar en que aquí ciertamente hay dos bandos y entre esos dos bandos es que esto se tiene que decidir. ¿Cómo ves tú eso? Estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que asentar la premisa de que a ver, la extrema izquierda aún, yo ahí me suscribo a la idea de Escotado, que es que la extrema izquierda no tiene la contraparte hoy, la extrema derecha como tal. Creo que más bien la idea de extrema derecha es una especie de fantasma. Sí, es un constructo manipulado. Sí. Por supuesto, para justificarse, ¿no? La extrema izquierda necesita justificarse en el fantasma de la extrema derecha. En España la extrema derecha es Vox. Tú analizas Vox y te das cuenta que es simplemente un partido conservador más y ya. En Brasil la extrema derecha es Bolsonaro. Lo mismo, tú analizas y sí, obviamente hay una retórica, hay un tema, pero en términos concretos es un partido conservador y ya. Entonces, mira, nuevamente, o sea, si vamos a hablar en términos de los opuestos, yo creo que el resumen es clarísimo. O sea, frente a una extrema izquierda extremadamente estatista
que va en contra de la libertad, yo me decanto automáticamente por una extrema derecha, si lo vamos a poner en esos términos, que sea extremadamente capitalista y sea extremadamente anticomunista. Esa es la realidad que tenemos ahora y que nos obliga a tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, tú decías un comentario extremadamente acertado en estos días, porque uno lo ve en redes sociales a esos, los idiotas que creen estar más allá del bien y el mal. Los ningunistas de los dos. Los ningunistas de los dos. Sí, no, es completamente absurdo. Entonces, mira, habilitaron a Lula. Ya uno va a empezar a ver ese argumento de que Lula es lo equivalente a Bolsonaro y que el peor escenario de Brasil sería estar entre Lula o Bolsonaro. Y a mí me parece increíble que esa comparación se dé, considerando que Lula es un criminal además imputado, un criminal que pasó, que estuvo en la cárcel y que por una corrupción institucional tremenda acaba de ser habilitado, que se compara. ¿Sí? Sí, te escucho. Continúa. Sí, que se compare con un tipo que es incendiario y que es un tipo con una retórica polémica, pero que claramente se ha pegado a las instituciones hasta ahora. Es como lo que se alertó siempre de Trump, ¿no? Que Trump es una especie de tirano totalitario. Trump versus Chávez, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, esa dicotomía a mí no me la van a vender, es completamente irresponsable, mezquina y simplista, además. Totalmente. Además que yo creo que, bueno, más allá de lo que tú dices, ¿no? Que prácticamente equiparar a un criminal confeso y que además ha estado ya en prisión por eso, con Bolsonaro, bueno, además que Lula, el Foro de Sao Paulo, en fin. O sea, al final es hacer el juego a lo que supuestamente esos que están por encima del bien y el mal, es hacer el juego a lo que supuestamente ellos se oponen, ¿no? Porque supuestamente el problema ha sido las ideas izquierdas, el socialismo, la desgracia de toda la izquierda que ha gobernado la región, pero al final terminas haciendo el juego a esa izquierda. Entonces es tremendamente peligroso, por cierto, ¿no? Y además tremendamente irresponsable, porque esto ya no es un asunto de verlo a partir del librito, lo hemos hablado mil veces, tú has escrito sobre eso, yo he escrito sobre eso. Esto no es un tema de qué autor lo describe mejor o que otro, es un tema de sentido de realidad. Y lamentablemente esta gente, estos ídolos de barro, pues no tienen sentido de realidad y pretenden ver todo desde la lupa del librito. Yo creo que eso es un terrible error, pero ciertamente ahí, Orlando, tenemos un enorme desafío. Yo creo que la región está bajo más amenaza que nunca. Yo creo que estamos en un momento muy peligroso para América Latina y estamos viendo un enorme retroceso, en gran parte por la cobardía de quienes tuvieron que haber hecho algo y no lo hicieron. Así que creo que ahí vamos a tener que seguir dando esa enorme batalla, porque además yo sí creo que hay una batalla cultural que dar. Y no solo cultural, por cierto, porque estamos en guerra. Orlando, nos quedan 30 segundos, un mensaje final, y aprovecho además de preguntarte por esa polémica de que casi que te dijeron que eras pro Biden por haber apoyado el TPS. Sí. Bueno, esa es la tensión y ese es el ánimo hoy de las redes sociales, lo que me encanta. Mira, Biden aprobó un apoyo enorme a los venezolanos en Estados Unidos, venezolanos que sabemos que no la están pasando bien, y esto es un gesto de solidaridad que sería demasiado mezquino no reconocer. Eso no quiere decir que las alertas sobre un gobierno de Biden tomado por la izquierda, un gobierno de Biden útil a los impulsos más radicales del Partido Demócrata se hayan desaparecido. Creo que uno debe tener la capacidad, que algunos quizá no la tienen, pero tener la capacidad de poder reconocer lo bueno entre lo malo, y sobre todo cuando eso bueno está directamente relacionado con quien tú eres, con tu nacionalidad, ¿no? Con tu país. Entonces, mira, yo reconozco eso. El presidente Trump, antes de salir de la Casa Blanca, también tuvo un gesto tremendo con el DD. El TPS obviamente es un apoyo mucho más sólido, es un apoyo mucho más consolidado, mucho más difícil de desmontar, además, en el caso de que alguien aspire a hacerlo. Y bueno, se reconoce y se agradece, por supuesto. Y ojalá la administración de Joe Biden nos sorprenda a todos y todos los que alertamos y todos los que estamos preocupados nos equivoquemos.
Así es, así es. Bueno, Orlando, nada, siempre nos falta tiempo, pero gracias por estos minutos, siempre es un gusto conversar contigo, gracias por ese agudo sentido de análisis y nada, nos seguimos leyendo y nos seguimos encontrando en espacios como este y también como en el American, que siempre es un gusto estar por allí también. Así que nada, esta es tu casa siempre y seguro te volvemos a invitar pronto para que hablemos de otros temas. Dale, Peter, es un honor como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Bien, amigos, conversamos con Orlando Avendaño, coeditor en jefe de El American, periodista, analista, escritor y amigo de esta casa. Y con esto despedimos el Aquí se habla libertad de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición de su programa Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.